Muy bienvenidos a Capilla de Fe. Me alegra de encontrarme con ustedes otra vez y hoy vamos a pedirle a Dios que nos ayude a encontrar la solución al sentimiento de culpabilidad que todos tenemos por el hecho de que todos somos pecadores. Padre nuestro, gracias porque tú tienes solución a todos nuestros problemas. Y en este momento que vamos a pasar juntos, ayúdanos a encontrar el remedio para el sentimiento de culpabilidad que todos hemos tenido alguna vez por el hecho de que todos somos pecadores. Gracias por escucharnos, en el nombre de Jesús. Amén. El sentimiento de culpabilidad es un sentimiento horrible que a todos nos ha afectado en alguna vez. Pero una vez leí una historia muy conmovedora. Un hombre joven, padre de un niño de unos 2 años y medio, salió de su casa con la idea de tomar su automóvil del garaje y salir a hacer su trabajo. No se dio cuenta que el niño lo había seguido. Subió al carro, lo prendió, dio marcha atrás para salir del garaje hacia la carretera y cuando terminó de salir del garaje a la calle se dio cuenta que su hijo estaba en el camino de las ruedas. Se bajó desesperado y encontró a su hijo que había muerto. El sentimiento de culpabilidad lo embargó tanto que no pudo superar eso. Trató de buscar ayuda, pero el sentimiento de culpabilidad estaba acabando con él. Y finalmente, 7 meses después, terminó suicidándose porque el sentimiento de culpabilidad acabó con su vida. Todos hemos tenido sentimiento de culpabilidad alguna vez. Y porque hemos pecado. Y dijimos el otro día que el no pagar el precio de nuestra felicidad es pecado. Y la Biblia define como pecado, toda maldad es pecado, define como pecado la violación a la ley de Dios y define como pecado todo lo que no se hace con limpia conciencia. Pero algunos dicen a veces, bueno, yo no hago mal a nadie. Pero también la Biblia dice que es pecado saber y tener la oportunidad de hacer el bien y dejar de hacerlo también es pecado. Y el pecado trae las consecuencias terribles que hoy estamos viendo en el mundo, sufrimiento, dolor, enfermedad, muerte, separación, drogadicción, guerras y todas las calamidades que azotan la humanidad y que nos impiden gozar realmente de la felicidad que Dios tenía planeada para nosotros si no hubiéramos pecado. Ahora, la Sagradas Escrituras dice que la peor consecuencia del pecado la encontramos allí a la respuesta en Isaías, el capítulo 59 y el versículos 1 y 2. Dice: aunque te laves con lejías y amontones más vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Dice que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero nuestras iniquidades, nuestros pecados han hecho división entre nosotros, porque el pecado quita en el ser humano el deseo de relacionarse con Dios. Un deseo que Dios puso en el corazón humano cuando nos creó. Sentimos el deseo de relacionar y adorar a un ser superior. Por eso decíamos el otro día que cuando se han encontrado ruinas de civilizaciones pasadas, siempre se encontró un templo donde la gente adoraba a algo o a alguien. El pecado quita el deseo de relacionarse con Dios y tiene consecuencias muy funestas. Finalmente, dice en Romanos el capítulo 6 y el versículo 23, la paga del pecado es muerte. Terminamos muriendo y todos morimos porque todos somos pecadores. La Biblia dice que no hay justo ni siquiera uno. Todos somos pecadores. Y al estar en el pecado, como buen Padre Celestial, nuestro Creador, se lamenta por las consecuencias del pecado, consecuencias del pecado nos trae a nosotros. Y dice aquí en el libro de Isaías, el capítulo 1 y el versículo 3, voy a leer estos versículos de Isaías, el capítulo 1 y versículo 3, dice allí claramente versículos 2, 3 y 4, el lamento de un Padre bueno, nuestro Padre Celestial, cuando nos ve a nosotros que vamos por caminos equivocados, rebeldes a hacer su voluntad y cosechando las tragedias que hoy vemos. Oíd pueblo y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Escuche porque Dios va a hablar ahora a usted y a mí. Críe hijos
y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, tornáronse atrás. ¿No es este el lamento de muchos padres hoy en día? Crié hijos, los engrandecí, me sacrifiqué por ellos, los eduqué hasta donde pude y ahora se han rebelado contra mí. Y la rebelión es pecado. Y la rebelión contra Dios nos trae las calamidades que hoy tenemos en el mundo. Y dice las Sagradas Escrituras en el libro de Proverbios capítulo 5 y versículo 22, libro de Proverbios el capítulo 5 y el versículo 22, dice lo siguiente. Proverbios el capítulo 5 y el versículo 22. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y detenido será con las cuerdas de su pecado. El pecado terminará acabando con nosotros. No podemos jugar con el pecado. Yo estaba una vez en Sudamérica y me llamó la atención un grupo de personas que estaban en una plaza observando a un vendedor de baratijas, de cosas pequeñas ahí alrededor, y para llamar la atención de la gente tenía la costumbre de jugar con una serpiente. Era una serpiente de Yarará, una serpiente muy venenosa de Sudamérica. Él, cuando le decían hace años que hago esto, no tengo problemas, no tengo dificultad, somos amigos. Se la envolvía en el cuello y estaba por allí, lo había hecho por mucho tiempo. Pero parece que esa vez la víbora no se levantó de buena voluntad ni de buen talante, y en un descuido lo mordió en el cuello. Todos pegamos un grito allí, pero él dijo, a mí no me hace nada. Yo me he puesto la vacuna antiofídica contra el veneno y no me hace nada. Pero al ratito, pocos minutos después, empezó a cerrársele la voz, empezó a quedarse ronco y finalmente hubo que llamar la ambulancia y lo llevó al hospital, donde a los pocos minutos murió. Estuvo por años jugando con esa serpiente y no le había pasado nada. Y en ese momento murió. De la misma forma podemos estar jugando con el pecado, pensando que a mí no me hace nada, pero tarde o temprano te enredarás en las cuerdas de tu pecado, dice las Sagradas Escrituras. Y cuando Dios dice algo, usted podrá creer o no creer. Lo que nunca podrá es probar que Dios se equivoca. Todos somos pecadores y ese pecado es el que nos deja el sentimiento de culpabilidad. Un esposo que no cumple con su deber, que maltrata a su esposa, tiene un sentimiento de culpabilidad. Una esposa que no cumple con las tareas del hogar ni respeta a su esposo, tiene sentimiento de culpabilidad. Un hijo rebelde y desobediente, y aunque parezca encontrar felicidad en la desobediencia, tiene sentimiento de culpabilidad. Y el sentimiento de culpabilidad quita la paz. Y si no tenemos paz, no podemos tener felicidad, porque la paz es el cimiento de la felicidad. Ahora, ¿tiene el hombre solución al problema del pecado? Vamos a ver qué dice las Sagradas Escrituras si el hombre tiene solución para el problema del pecado. En el libro de Jeremías, el capítulo 2. Jeremías, el capítulo 2 y el versículo 22 del libro de Jeremías, capítulo 2 y el versículo 22, dice así: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, tu pecado está sellado delante de mí, dijo el Señor. Aunque te laves con lejía, el pecado permanece allí. Y aquí podríamos agregar algunas costumbres y recursos que tiene el ser humano para liberarse del sentimiento de culpabilidad. Y podríamos agregar, aunque camines de rodillas por 1 kilómetro, aunque te le forres de nopales, aunque te castigues, aunque hagas penitencia, el pecado permanece delante de mí. Aunque derrames tu sangre, la sangre sucia no puede limpiar pecado. Solamente hay una sangre que puede limpiar pecado, fue la sangre que no estuvo contaminada con el pecado, que fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra sangre tiene la semilla del pecado y no puede limpiar. Aunque te laves con lejía, tu pecado permanece delante de mí, dice el Señor. Ahora, el hombre no tiene solución al problema del pecado. ¿Cómo entonces, si la paga del pecado es muerte, sufrimiento, estamos condenados a sufrir y a morir sin ninguna esperanza?
Pero gracias a Dios que cuando el hombre no tiene solución para sus problemas, a Dios le sobran las soluciones. Y está listo para socorrernos con alguna solución. El problema es que nosotros gastamos recursos y gastamos tiempo creyéndonos más sabios que Dios, buscando solución a nuestros problemas y no las encontramos. Jesús tiene solución para todos los problemas. Si tiene solución para el problema, a veces le decimos a un ser humano, bueno, cuando está pasando por algún problema, bueno, todo tiene solución menos la muerte. Pero cuando creemos en Cristo Jesús, hasta la muerte tiene solución. Porque Él dijo frente a la tumba de un muerto, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, volverá a vivir. Y fue el caso de Lázaro. Y será el caso de todos aquellos que descienden a la tumba con la confianza puesta en el autor de la vida, que es Cristo Jesús. Pero para el problema del pecado no tiene solución. Si hubiera solución, el hombre podría usarla. Entonces, ¿cuáles son las soluciones que el hombre busca? Hacer sacrificios, no vale de nada. Pagar mandas, no vale de nada. Al contrario, le estamos quitando mérito al sacrificio de Cristo. Le estamos diciendo a Jesús, lo que tú hiciste en la cruz del Calvario no fue suficiente. Yo voy a agregar mi sacrificio para lograr librarme del sentimiento de culpabilidad que el mal que he hecho me ha traído. Ahora, ¿cuáles son las soluciones, otras soluciones que busca el ser humano? Dice aquí en San Juan el capítulo 1 y el capítulo 1 y versículo 8 de Primera de Juan, el capítulo 1 y versículo 8 dice, si dijéremos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Hay muchos que dicen, yo no tengo pecado, yo no peco, no mato, no robo, como si los mandamientos fueran dos. Yo no hago mal a nadie, pero tampoco hacen un bien a nadie y creen que no han pecado. Dice aquí que usted sabe cómo es la psicología humana. Cuando usted repite y repite una mentira, el único que termina creyéndosela es usted. Por eso, aunque te laves con lejía, no tienes solución para el problema del pecado. Aunque lo niegues, estás mintiendo y engañándote a ti mismo. Porque el que dice que no tiene pecado se engaña a sí mismo, es mentiroso y la verdad no está en él. Ahora, ¿qué otra solución busca el ser humano? Dicen algunos, sí, no, yo sé que tengo pecado, yo sé que hago cosas malas, pero soy muy vivo, lo hago secretamente, nadie sabe, mi señora no sabe. ¿Y qué hacen? ¿Qué dice la Biblia? ¿Tienes eso la solución para el problema del pecado, negar que somos pecadores? Proverbios capítulo 28 y versículo 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Encubrir nuestros pecados es engañarnos a nosotros mismos. Tal vez yo podría ser tan hábil de encubrir un pecado, que nadie lo sabe, pero sabe, hay un ojo divino que estuvo presente cuando yo cometí el pecado. Y en el día del juicio no nos vamos a enfrentar con los seres humanos, nos vamos a enfrentar con aquel que puede leer los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Por eso el ser humano encubrir no vale de nada el pecado. Te enredarás con las cuerdas de su pecado. Una vez yo estaba en un país de Centroamérica, estaba dando unas conferencias y un señor se me acercó a mí cuando yo dije que el único que tiene solución para el pecado es Dios y el Señor Jesús. Cuando Él dice en Primera de Juan capítulo 1 y versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él empeñó su palabra. Aquel de quien dijo el apóstol San Pedro, en su boca no fue hallado engaño. Él empeñó su palabra y es el único que ganó el derecho legal de perdonarme porque Él pagó la deuda de mis pecados en la cruz del Calvario. Y ganó el derecho legal de decirme yo te perdono. El único que tiene derecho a decirme yo te perdono porque Él pagó mi deuda. Y hablando con este hombre me dijo, yo soy muy amigo de mi confesor, pero él es muy amigo de la familia de mi esposa. Y yo tengo otra mujer por ahí, ¿para qué le voy a engañar? Pero no puedo decírselo. Cuando me voy a confesar, él me pregunta, ¿estás siendo fiel a tu esposa? Por supuesto que sí. ¿No tienes otra mujer? No tengo otra mujer. Entonces yo le digo, tú te vas a confesar y estás mintiendo allí en el confesionario. Entonces, ¿a qué vas? Me dijo, pero lo último que yo confieso es que he mentido. Entonces él me perdona la mentira que le eché a él mismo y salgo de esta forma contento. Parches, vestiduras de higuera, no sirven para nada.
Dios conoce nuestra vida. Y Él es el que dice que si reconocemos que somos pecadores y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad y quitarnos el sentimiento de culpabilidad. Por eso la última parte del versículo 13 del capítulo 28 de Proverbios dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos de toda maldad. El único pecado que Dios no puede perdonar es aquel que usted no quiere confesar. ¿Y por qué, dicen algunos, si Dios sabe todas las cosas, por qué tengo que confesar el pecado? ¿Por qué no me los perdona de una vez? Porque en el acto de confesar nuestros pecados a Dios juega un papel importante dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? En primer lugar, confiamos en la palabra del Señor Jesús, que empeñó su palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y la segunda cosa es que Jesús pagó la culpa de nuestros pecados. Él pagó por nuestros pecados. Por eso Él ganó el derecho, como dije, legal de perdonarme. Es decir, confesar nuestros pecados a Dios. Y Él es el único que puede decirle: yo te perdono. Y dice que todos los pecados, menos el que usted no quiere abandonar, porque no lo va a confesar. Tengo que aceptar que soy pecador y el pecado nos trae consecuencias. Para poder hacer una verdadera confesión, como enseña las Sagradas Escrituras, tiene 3 pasos. Y los 3 pasos comienzan con C. Convicción, estar convencido de que he pecado y he ofendido a Dios y he hecho daño a alguien más. Contrición, sentir tristeza por el pecado cometido. Solamente así vamos a confesar, cuando nos apenamos por el daño que hemos causado. Y la tercera, confesión. ¿Confesión a quién? Al que ganó el derecho legal de perdonarme, a Cristo Jesús. Él dice: el que confiesa mis pecados, yo lo voy a perdonar y lo voy a limpiar de toda maldad, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, es lo único que nos puede limpiar de toda maldad, dice las Sagradas Escrituras. ¿Cuántos pecados Dios puede perdonar? Todos. Dice en el libro de Isaías, el capítulo 1 y versículo 18, que aunque nuestros pecados fueran rojos como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque fueren como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Él nos limpia de toda maldad. Yo conocí en Sudamérica un hombre que se llamaba José Ramos. Había sido guerrillero, pero no político, sino delincuente común en Brasil. Era un grupo de personas que se dedicaban a asaltar, robar y luego se escondían en el monte y en las montañas del Mato Grosso, que conocían como la palma de la mano. Y la policía y el ejército nunca podía ubicarlos, y ellos estaban bien armados, se dedicaban a matar a quienes los perseguían y matar por robar también cuando se resistían. Y José Ramos tenía la costumbre, a manera de sus laureles, de hacer una marca con una lima en su fusil cuando era consciente que había matado a uno. El último asalto que él hizo, donde terminó su vida delictiva, robó un libro en una estancia, en una hacienda, en un rancho donde asaltaron. Y ese libro era las Sagradas Escrituras. Pero ya el Espíritu Santo había estado trabajando en el corazón de José Ramos, convenciéndolo que era un pecador. Él me contó la historia después de mucho rogarle, porque no quería contarla, que tenía sentimientos de culpabilidad, tenía pesadillas cuando dormía. Soñaba con mujeres que habían quedado viudas, con niños que habían quedado huérfanos, y él se sentía muy mal en el sueño, porque él se sentía culpable de ese sufrimiento de esas personas. Así que desesperado, una noche que no pudo dormir, tomó la Biblia que jamás había visto, ni sabía que era una Biblia, y la abrió justamente en Isaías capítulo 1 y versículo 18, y sus ojos cayeron sobre ese versículo. El Espíritu Santo siempre guía a los sinceros que andan en busca de paz y de liberación del sentimiento de culpabilidad, y la encontramos en las Sagradas Escrituras, que nos conduce a Cristo Jesús. Y leyó: aunque vuestros pecados fueren rojos como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y aunque fueren como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Cuando yo lo encontré a José Ramos, era un predicador del Evangelio, porque la palabra de Dios es poder, había transformado su vida. El gobierno ofreció que a los que entregaran sus armas les daba tierra y no los iban a juzgar, no los iban a condenar. Y ellos creyeron, pero José Ramos no creyó en la palabra del gobierno, que el gobierno cumplió su deber. Escapó a Argentina, donde yo lo conocí. Y allí vivía como un cristiano.
Me fue muy difícil que él me contara la historia porque no quería saber nada. Pero finalmente me dijo, el Señor me ha perdonado. El sentimiento de culpabilidad de esa noche que yo confesé mis pecados y lloré durante toda la noche por los delitos que había cometido, me amanecía el otro día con una paz que nunca había conocido. Porque cuando nosotros confesamos nuestros pecados nos limpia de toda maldad y en lugar del sentimiento de culpabilidad, la paz se establece en nuestros corazones. Y entonces dice, yo sé que el Señor me ha dado vida hasta aquí. Ya era un hombre de 60 y tantos años y sé que voy a seguir viviendo. Porque le pido al Señor que me ayude a traer 72 personas para que encuentren vida eterna en Cristo Jesús. Una por cada uno de ellos les quité la vida. Llevo 43 y sé que voy a vivir todavía más. El Señor de un delincuente lo había transformado en un hombre nuevo. Porque los que están en Cristo nueva criatura son. Las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Era un portavoz. Cada persona que ha sido salvada por la gracia de Cristo debe convertirse en una agencia de salvación para decirle a los que vagan sin Dios y sin esperanza que sí que hay un Dios y una esperanza que es Cristo Jesús. En el Salmo 32 encontramos la experiencia de David, un hombre que había pecado. Trabajaba en su oficina como rey, vio pasar una mujer, le pareció muy bonita, no hay ningún pecado en eso, pero cada día la veía pasar y cada día ya después 10 minutos antes guardaba todos sus papeles, esperar que pasaba la mujer. Mandó a averiguarme si es soltera o casada. Le dijeron que era casada y que su esposo estaba sirviendo en su ejército. Capítulo 32 del libro de Salmos, el versículo 3 al 5. Y dijo, bueno, a David hubiera tenido que decir, tiene dueño, es ajeno, tengo que dejarla. Pero cuando seguimos acariciando un pensamiento, la imaginación triunfa sobre la voluntad. Le dijo, averígüenme, le dijeron, está casada. Entonces el diablo le dijo, pero eso tiene solución, tú eres el rey. Porque cuando nosotros queremos y estamos acariciando con la imaginación algún pecado, el diablo nos llena de buenas ideas para poder cometerlo. Le dijo, es fácil, dile al general del ejército que mande a Uría Eteo al frente y cuando lo maten ella va a enviudar y tú te podrás casar con ella y nadie sabrá. Y así lo hizo. Pero había alguien que sabía, Dios. Y el sentimiento de culpabilidad lo agobiaba. Y él declara allí en el Salmo 32, dice cómo se sentía cuando el sentimiento de culpabilidad estaba en su corazón, consciente de su tremendo pecado que había cometido. Y dice él así, mientras callé, envejeciéronse mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, volvióse mi verdor en sequedad de estío. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis pecados a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Él decidió confesar sus pecados y Dios lo perdonó, porque Él empeñó su palabra, que si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese sentimiento de culpabilidad que no lo dejaba dormir ni de día, ni le daba paz ni de día ni de noche, desapareció. Y finalmente David fue llamado el amigo de Dios. Dios perdona en una forma maravillosa. Nosotros perdonamos también. Pero a veces le decimos, te perdono, pero no me olvido. Te perdono, pero no te quiero ver más en mi camino. Te perdono, pero aléjate de mí, etc. Pero Dios perdona de una forma maravillosa. Aquí en el libro de Miqueas, el capítulo 7 del libro de Miqueas, en el capítulo 7 del libro de Miqueas, dice lo siguiente, ¿cómo perdona Dios? ¿Qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvidas el pecado del resto de tu heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque es amador de misericordia. Él tendrá misericordia de nosotros. Él sujetará nuestras iniquidades y echará en lo profundo de la mar nuestros pecados. Echará en lo profundo de la mar nuestros pecados. No me acordaré más de tus rebeliones. Así perdona Dios. Dice que en la Edad Media, en tiempo de la Inquisición, había un cristiano que había sido denunciado por tener porciones de las Sagradas Escrituras. Se lo encarceló con posibilidad de ser aniquilado. Pero él era un gran lector y pidió algo para leer. Y tenía prohibido darle ningún material que hable de Dios religioso. Y le pasaron un libro de oceanografía, el estudio de los océanos. De repente a la medianoche empezó a gritar, gloria a Dios, gracias Señor. Se asustaron los carceleros porque creían que alguien le había violado la orden y fueron a preguntarle, ¿qué estás leyendo? El libro que nos dio. ¿Y por qué estás alabando a Dios? Porque aquí descubrí que en el Océano Pacífico hay una fosa marina de 13.000 metros de profundidad y Dios ha prometido poner mis pecados allí y por eso lo estoy alabando. Claro que a veces nos faltan los buceadores
que se largan abajo a sacar de abajo pecados que Dios perdonó y mostrarlo a la gente y adjudicárselo al que los cometió, cuando para Dios nos limpia de toda maldad y no me acordaré más de tus rebeliones, dice. Dios perdona y no me acordaré más de tu... Para Dios es como si nunca hubiéramos pecado. Perdona nuestros pecados y nosotros debemos creer que vamos a ser perdonados y confesar una vez mi pecado. Solamente una vez y creer que hemos sido perdonados. Una vez estando en una ciudad de Houston, una señora vino y me cometió que había cometido un pecado grave y lo confesaba cada noche. Le habían dado distintas penitencias. La última había sido que ponga una piedra de cabecera. Me dijo, mire cómo me ha quedado la oreja, pero siento el sentimiento de culpabilidad. ¿Por qué? Porque ella confesaba todas las noches. Un pecado específico que hemos cometido, debemos confesarlo una vez y creer que hemos sido perdonados porque el Señor ha prometido su palabra, ha empeñado su palabra, que lo echa a lo profundo de la mar y no me acordaré más de tus rebeliones. Y entonces cuando Dios ha perdonado nuestros pecados y no se acuerda más de nuestras rebeliones, el sentimiento de culpabilidad desaparece. Y el sentimiento de culpabilidad nos ha quitado la paz. Pero cuando Dios nos perdona, nos justifica, que significa declarar justo a un culpable, en el capítulo 1 y el versículo del capítulo 5 y versículo 1 del libro de Romanos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y si Jesús estableció la paz, sobre esa paz podemos edificar la felicidad que tanto anhelamos. Vamos a agradecerle a Dios. Señor, te agradecemos porque si confesamos a ti nuestros pecados, tú has empeñado tu palabra de limpiarnos de toda maldad. Ayúdanos a creer que hemos sido perdonados y no volver a confesar ese pecado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, gracias por esta bendición del perdón. Gracias porque tú te responsabilizas de quitarnos el sentimiento de culpabilidad. Gracias por la paz que has restablecido en nuestros corazones. Cada vez le invito para que no se pierda este programa Capilla de Fe, donde siempre traeremos un mensaje que le ayudará a usted a vivir mejor. Crea en lo que dice la palabra de Dios. Créale al Señor Jesús que dio su vida por usted, que si usted confiesa sus pecados, Él ha prometido limpiarnos de toda maldad. Que así sea.